En caso de que te hayas perdido esta clase o que quieras repetirla, digamos entenderla mejor, déjame explicarte un momento qué fue lo que vimos pues en esta semana del, para ver, hoy es 13, del 9 al 13 de abril. Bien, entonces el título, digamos, de esta clase o el tema fue este, que se llaman, son tres formas de decir la misma cosa. Clases de palabras es lo mismo que decir tipos de palabras o categorías gramaticales. Bien, entonces lo primero que hicimos fue describir unas cuantas o las clases de palabras como se conocen y hablamos de, vamos allá a cambiar aquí este color, esto lo voy a poner negro y el tamaño ponerlo aquí un poco más pequeño y digo, la primera clase de palabra de la que vamos a hablar va a ser los nombres, nombres, que es la misma cosa que decir sustantivo. ¿Ok? Hablaremos de, vamos aquí un espacio 2, una palabra que se suele utilizar para calificar el nombre, para describirlo, es el adjetivo. El otro sería unas palabras que califican los adjetivos o a los verbos o a otros de su misma clase, son los adverbios. También vamos a hablar de los verbos. De estos verbos quedamos en que ellos podrían ser de diferentes tipos. Déjame colocarlo aquí y con otro color, digamos, son azul. Vamos a decir que de estos verbos hay que estar pendiente porque un verbo puede ser un verbo auxiliar, como el verbo haber en la oración yo he visto, tú has entendido y así por el estilo. En inglés los verbos do, have, be suelen trabajar también como auxiliar, tienen esa posibilidad. Un verbo también puede trabajar como el caso que hablamos, el verbo haber cuando expresa existencia, que es estos se llaman verbos impersonales. Puede ser un verbo impersonal y auxiliar impersonal cuando los verbos no tienen, digamos, no reflejan un sujeto, no tienen sujeto en realidad. Digamos, el verbo llover, si tú dices llueve, ¿quién llueve o qué llueve? No hay un sujeto de esa oración. O cuando hablamos del verbo haber, cuando decíamos hay calor, hay una mesa en el salón, perdón, me escribir aquí, llover, o ayer hubo una fiesta, o ayer hubo 3 fiestas, o cuando era pequeño había un parque o había 3 parques. No tienen sujeto y ellos están, digamos, congelados en la tercera persona singular. Llover, o vamos a dejarlo llover nada más para no poner demasiados ejemplos. Aquí hoy llueve. Este no es que sea el sujeto, esto me está diciendo el cuándo, pero no hay un qué, o sea, no hay un sujeto de oración. Esto me está diciendo, esto es algo adverbial, me dice cuando llueve. Otros tipos de verbos, bueno, que vamos a hablar, de esto en realidad no hablamos casi nada, pero otro tipo de verbos son los copulativos, que son los verbos ser o estar o parecer, digamos. Los copulativos tienen una peculiaridad, que es que ellos me conectan el sujeto con una característica del sujeto. O sea, lo que va después del sujeto, lo que va después del verbo, mejor dicho, puede ser como un adjetivo. Si yo digo ella es bella, esta es una característica del sujeto. Entonces, los verbos copulativos, o cuando trabajan como copulativos, tienen esta característica, pues casi siempre me conectan el sujeto con una característica del mismo. Otros son los verbos, pues ya escribí verbos, los verbos transitivos.
transitivos, que esos son verbos que tienen un objeto, o no es que el verbo tenga objeto, porque un verbo puede ser transitivo o intransitivo. Ya voy a poner intransitivo o ditransitivo, si es las dos cosas. Pero un verbo puede estar actuando como transitivo cuando si yo le pregunto qué al verbo, hay una respuesta, no el sujeto, sino, digamos, yo como pan, digamos, voy a poner aquí el verbo comer, pero en este caso, comer en el ejemplo, yo, con mayúscula, yo como pan, pum. En este caso, este verbo está actuando como transitivo porque hay una información, una frase nominal, digamos, una información que me responde al qué del verbo. ¿Qué como? Pan. Sin embargo, ese mismo verbo, si yo lo tengo comer en este otro ejemplo, en el ejemplo, qué sé yo, él come. Si yo bebo y él come, nada más, porque una oración puede ser así. ¿Qué hace él? Bueno, él come. En esta oración, este verbo está como intransitivo, porque no hay un que no hay a juro un que. Aquí no hay un que, una respuesta al que, un objeto directo le dirían, como digamos el verbo morir. Cuando tal persona murió, el sujeto de esa oración es tal persona y después viene el verbo murió. No hay murieron a alguien, ¿no? Es como asesinar, si es transitivo. Asesinaron, no, mentira, ese no es transitivo, porque no. Bueno, esto es un tema, pero de esto lo importante, vamos a quitar aquí los intransitivos, digo los ditransitivos, o bueno, este es un caso de ditransitivo. Pero algo importante de los transitivos es que solo estas formas de verbos son las que se pueden convertir en voz pasiva. Digamos, los estudiantes quemaron un autobús, ahí quemaron un autobús, el verbo quemar, ahí está actuando de manera transitiva. Vamos a escribirlo aquí. Los capuchas, capuchas, qué sé yo, quemaron un autobús. En esta oración, este verbo quemaron, el verbo quemar, está actuando de un modo transitivo. No sé si siempre es así, pero aquí está actuando de este modo, porque aquí tengo como una frase nominal que me sirve de objeto. Hay un que me responde al verbo, y una oración como esta se puede llevar a voz pasiva. Un autobús fue quemado por los capuchas, o se quemó, o quemaron un autobús. No, nada más. La voz pasiva sería un autobús fue quemado, o un autobús fue quemado por los capuchas. El punto es, solo las oraciones que tienen verbos transitivos, actuando como verbos transitivos, pueden convertirse en voz pasiva. De la voz pasiva en realidad no hablamos, pero esto lo digo porque es algo interesante de los transitivos. De los ditransitivos prefiero ahorita, bueno, me salió un ejemplo aquí sin quererlo, pero no nos compliquemos mucho ahorita. Transitivo, ditransitivo, intransitivo. Existen varios tipos de verbos, o un verbo puede cumplir varias funciones y hay que estar pendiente en qué función cumple para ver su significado. Bien, entonces vuelvo aquí con la letra y digo que la otra forma, la otra categoría gramatical de la que hablamos fuera los determinadores, las 6 preposiciones, las conjunciones y las llamadas, bueno, interjecciones, que no eran así muy importantes.
Interjecciones. Estas son palabras como epa, uy, ay. Son palabras que como para llamar la atención, para saludar con pocos sonidos. Estas no son muy importantes. Pero el resto sí. Estas 4 y estas 3 son muy importantes. Bien, entonces lo primero que hicimos fue hablar de los... Vamos a colocar ejemplos con los nombres. Yo dije, bueno, vamos a llamar los nombres, pero... Perdón.